Los cimientos de la prosperidad. En esta sección del canal Itenca, presentamos a los grandes maestros y autores clásicos de la creatividad, de la filosofía, de la espiritualidad, del nuevo pensamiento positivo, de la riqueza y la libertad financiera. Si te gusta este tipo de contenido, te animamos a suscribirte a nuestro canal. La auténtica prosperidad debe estar basada únicamente en fundamentos morales. Y a pesar de esta verdad de a puño, hay quienes opinan que es posible ser prósperos aun echando mano de artilugios, es decir, de artimañas, rodeos y engaños. Y, lo que, es más, muchas personas, siendo incluso figuras que gozan de reconocimiento público, afirman con total convicción que nadie logra tener éxito en los negocios sin mentir. De tal pensamiento maquiavélico se deriva el hecho de que hay quienes consideran que es válido utilizar procedimientos inmorales con tal de obtener beneficios comerciales que produzcan prosperidad. Pero tal declaración es superficial, insensata y solo deja al descubierto la falta total del conocimiento del principio de causalidad, origen, principio, moral, así como una comprensión bastante limitada de la esencia de la vida de quienes así opinan y actúan. Es como si alguien creyera que al sembrar un naranjo cosechará peras, que se puede construir una casa de ladrillo en mitad de un pantano, resultados obviamente imposibles en el orden natural de la causalidad, y que no valen la pena ni siquiera intentar. El orden moral o espiritual de la causalidad jamás varía en su esencia. Rige no solo lo intangible, como las ideas y los conceptos, sino también lo tangible, es decir, todo lo que observamos a nuestro alrededor. A esto se debe que, en términos generales, el ser humano observe la naturaleza y actúe conforme a ella, pero como no puede ver la realidad espiritual, supone que ésta no cuenta y por lo tanto no le concede ningún valor a la hora de actuar. Sin embargo, lo intangible es tan evidente y cierto como lo tangible, y también tiene sus manifestaciones. Por ejemplo, todas las parábolas, así como muchas enseñanzas de los grandes maestros, están diseñadas para ilustrar este hecho. El mundo real casi siempre es el resultado de ideas. Lo visible es el reflejo de lo invisible. La parte superior de un círculo de ninguna manera es diferente a su parte inferior. De esa misma forma, lo material y lo mental no son dos arcos separados en el universo sino dos mitades de un círculo completo. Lo natural y lo espiritual no están en enemistad eterna, sino que, en el verdadero orden del universo, son una totalidad, un entero. El problema surge cuando se rompe dicha unidad, cuando comienza a haber abuso de la aptitud y la inteligencia, cuando surgen desbalances que hacen que el ser humano sea arrancado poco a poco, a punta de repetidos sufrimientos, de ese círculo perfecto de equilibrio. Cada cambio en la materia es sin lugar a dudas el producto de un proceso de la mente. Toda ley natural tiene su equivalente ley espiritual. Si nos detenemos a analizarlo, nos daremos cuenta de que todo resultado físico es producto de un proceso que se inició en la mente. Considere, por ejemplo, el proceso de germinación de una semilla y su crecimiento hasta convertirse en una planta con todo y su flor. Así es también un proceso mental. Los pensamientos son semillas que, al caer al suelo de la mente, germinan y se desarrollan hasta que alcanzan su etapa completa y florecen en acciones buenas o malas, brillantes o tontas, de acuerdo con la naturaleza del terreno en que hayan sido plantadas, para luego terminar como semillas de pensamientos que son de nuevo sembradas en otras mentes. Un maestro es un sembrador de semillas, un agricultor espiritual, mientras que aquel que se enseña a sí mismo es un cultivador sabio de su propio terreno mental. El crecimiento de un pensamiento es como el de una planta. La semilla debe sembrarse de forma oportuna y se necesita tiempo para su pleno desarrollo hasta que se convierta en una planta cuyo fruto final sea la sabiduría. Mientras escribo esto hago una pausa y volteo a ver por la ventana de mi estudio, y ahí, a 100 yardas, hay un árbol alto en el cual algún pajarillo emprendedor de una colonia ha construido por primera vez su nido.
Un fuerte viento nordeste está soplando y la punta del árbol se balancea violentamente de un lado a otro debido a la ventisca. Todavía no hay peligro para aquel delicado hogar construido con pequeñas ramas, y el ave madre, sentándose sobre sus huevos, no teme a la tormenta. ¿Por qué es esto? Porque el ave ha construido instintivamente su nido en armonía con principios que le garanticen firmeza y seguridad. Primero, eligió una horqueta que le sirva como la base de su nido, y no un espacio entre dos ramas separadas. Así, aunque el balanceo de la punta del árbol sea muy fuerte, la posición del nido no se altera ni su estructura se corrompe. Segundo, lo construyó en forma circular, como para darle mayor resistencia a cualquier presión externa y de esta manera obtener un hermetismo perfecto por dentro, de acuerdo con su propósito, y así, aunque ruja la tempestad, la madre y sus huevos descansan cómodos y seguros. Este nido es un objeto muy sencillo y familiar cuya estructura obedece de manera estricta a leyes físicas y por tanto se convierte para el sabio observador en una parábola ilustrativa que enseña que el simple hecho de ordenar las acciones de acuerdo con principios inamovibles es suficiente garantía para obtener una paz perfecta en medio de la incertidumbre de los hechos y las tempestades turbulentas de la vida. Un templo o una casa construidos por el hombre son estructuras mucho más complejas que un nido de pájaro, aunque todas se rigen de acuerdo con los principios físicos que se hacen evidentes por todos lados y en la naturaleza. Es innegable que, en el plano de lo material, el ser humano obedece a principios universales. Nunca intentaría levantar un edificio haciendo caso omiso de las proporciones geométricas porque sabe que el resultado no sería seguro, y que, a la primera tormenta, con toda probabilidad, esa edificación se caería al suelo, si es que no se viene abajo en el proceso de construcción. Al construir, el hombre obedece a pie juntillas los principios establecidos del círculo, del cuadrado y del ángulo, y ayudado por regla, plomo y compases, levanta una estructura que resista las tormentas más violentas y le proporcione un refugio seguro y autoprotección. Todo esto es muy elemental y obvio, podría decir el lector, y sí, es simple porque es verdadero y perfecto, es tan cierto que no puede admitir el menor error, y tan perfecto que ningún hombre puede mejorarlo. El ser humano, a través de largas experiencias, ha aprendido todos estos principios físicos de la materia y sabe que necesita sabiduría para entenderlos y obedecerlos. Por esto me he referido a ellos para ahora considerar aquellos principios establecidos en el mundo mental o espiritual, que son tan simples, imperecederos y verdaderos, pero que sin embargo parecen ser tan poco entendibles para la humanidad, la cual a diario los transgrede ignorante de su existencia ya sea de manera consciente o inconsciente y ocasionándose daño, dolores y tristezas a sí misma cada vez que los quebranta, tanto en lo mental como en lo material, en pensamientos como en cosas concretas, en acciones como en procesos mentales. Existen unas leyes que, de ser ignoradas, producen derrota y frustración. En verdad, la violación inconsciente de una ley es causa de dolor y pesar en el mundo. En el plano de lo material, estaríamos hablando de la transgresión de una ley física, en el de lo mental, de una ley moral. Pero lo físico y lo moral no están separados ni son opuestos, sino que son dos aspectos de un todo. Los principios establecidos de la física, los cuales rigen a la materia, le dan vida a la ética, y a su vez los principios eternos de la moral son axiomas matemáticos que funcionan en el universo de la mente. Es tan imposible vivir con un éxito que está separado de los principios morales, como intentar construir en el mundo de la materia ignorando los principios físicos. El carácter, como las edificaciones hechas por el hombre, solo se mantiene firme cuando se construye lenta y laboriosamente, basado en leyes morales, acción por acción, porque en la edificación del carácter los ladrillos de construcción son las acciones. El actuar del ser humano está sujeto a un orden eterno que debe obedecer a unas leyes innegociables e inmutables. En lo referente a la prosperidad,
Para que ésta sea estable y duradera debe descansar sobre las columnas sólidas de los principios morales y ser respaldada por los diamantinos valores que producen carácter íntegro y honorabilidad. Cualquiera que intenta hacer un negocio, pero desafía los principios morales, sin duda obtendrá como resultado derrotas inevitables de toda índole. Los triunfadores que se han mantenido prósperos en cualquier momento de la historia de la humanidad no han sido aquellos que engañan y embaucan, sino individuos confiables y rectos. Los cuáqueros, hombres de una región muy unida, son conocidos por su recto proceder dentro de la historia de Inglaterra y, por ende, también se distinguen por ser los más prósperos. Los jainos, miembros de un tipo de religión hindú, son en la India similares a los cuáqueros en cuanto al respeto por sus principios y valores, y como consecuencia son desde el punto de vista financiero la comunidad más próspera de Indostán. En lenguaje empresarial se habla de construir negocios. Sin embargo, tanto en la construcción de un negocio como en la de una edificación, se requiere que primero ocurra un proceso mental. La prosperidad, así como el techo en una casa, es el amparo del hombre porque le proporciona protección y comodidad. Un techo significa respaldo, pero necesita una base. En un sentido figurado, el techo de la prosperidad también necesita una base, y qué mejor que estas 8 columnas que están cimentadas en el plano de lo moral y la rectitud de nuestros pensamientos. Aquel que quiera ser próspero y rico debe estudiar y vivir cada día honrando estos principios. Energía, economía, integridad, método, simpatía, sinceridad, imparcialidad, autoconfianza. Todo pensamiento de riqueza, todo negocio o servicio construido y cimentado bajo estos 8 principios será tanto sólido y duradero como invencible. Nada podrá lastimarlo ni debilitar su prosperidad ni interrumpir su éxito o destruirlo, pero ese éxito debe asegurarse con trabajo incesante acompañado de estos principios. Por otro lado, si estos últimos estuvieran ausentes, no habría éxito de ningún tipo, y, lo que, es más, ni siquiera existirá un negocio en lo absoluto porque sea cual sea el que se constituya, no tendrá esa base sólida que se requiere para que se establezca un ente confiable, consistente y con forma. Es decir, todo individuo que decida desconocer estos principios morales jamás podrá sacar al otro lado negocios verdaderamente rectos, presentables ni lucrativos. Imagínese a un individuo sin estos principios establecidos con claridad en su mente, en su vida diaria, e incluso con un conocimiento escaso e imperfecto de ellos. Usted no podría pensar en ese hombre haciendo su trabajo y siendo exitoso. Lo más probable es que se lo imaginaría llevando la confusa vida de un holgazán vagabundo, pero no a la cabeza de un negocio ni como el centro de una organización o como un gerente responsable y triunfador de alguna área de su vida, porque usted se daría cuenta de esa imposibilidad. El hecho de que, quienes, a pesar de su gran inteligencia, pero poca moralidad, opinen que un líder inescrupuloso dirigirá con éxito cualquier empresa o departamento se debe a que la gente de pocos valores no ha captado todavía la trascendencia de los principios morales, y por lo tanto declara que la moral no es un aspecto a favor sino más bien un obstáculo para lograr ascender por la escalera corporativa o financiera. Para ellos la prosperidad a cualquier precio suele ser una prueba latente de que su opinión es totalmente acertada, pero si así fuese, tal clase de líderes no pagaría caro por su falta de honradez, y su éxito no iría en proporción directa a su inmoralidad y falta de conciencia. Por lo tanto, estos 8 principios aquí propuestos, en mayor o menor grado, son las columnas sólidas y fuertes que sostienen el verdadero éxito. Son estas los soportes más fuertes de una sana prosperidad, y aunque se diga lo contrario, no queda ni la menor duda de que son solo ellos los que les dan paso a la buena conciencia y a una vida que el hombre de buen proceder identifica como fructífera y exitosa, cuya corona es la excelencia. Es verdad que relativamente pocos emprendedores exitosos practican en su totalidad y perfección estos 8 principios, pero aquellos que sí lo hacen son los líderes,
maestros, soportes de la sociedad y pioneros incansables que van a la vanguardia en el proceso de superación del ser humano. Y aunque pocos logren esa perfección moral que asegura el sumum del éxito, todo logro, por sencillo que sea, proviene de la observación parcial o total de estos 8 principios que son tan poderosos en la producción de grandes resultados. Incluso, la perfección en 2 o más de ellos es suficiente para asegurar cierto grado de prosperidad e influye en el desarrollo y fortalecimiento de los demás valores que deben ser parte del carácter de todo triunfador. Las líneas divisorias de la moralidad de un individuo marcan los límites de su éxito. Esto es tan cierto que, si conociéramos el estatus moral de cada persona, sabríamos, como si fuera un cálculo matemático, cuál sería su éxito o fracaso final. El templo de la prosperidad solo se mantiene cuando está sostenido por columnas morales, y si éstas se debilitan, dicho templo se vuelve inseguro. Y cuando desaparecen, la prosperidad se desmorona y tambalea hasta llegar a su destrucción. El fracaso y la derrota final son inevitables si se ignoran o se desobedecen los principios morales, presentes e inevitables en la naturaleza según la ley de causa y efecto. Como cuando se avienta una piedra hacia arriba y regresa al suelo, cada acción, mala o buena, regresa sobre aquel que la lanza, cada acto moral o inmoral produce el fin que se busca y, por tanto, cuando es aceptable según los valores éticos, se convierte en un ladrillo sólido que va construyendo el templo de la prosperidad. Individuos, familias, naciones, todos se desarrollan y prosperan en proporción directa a su conocimiento y práctica de la moral, al igual que caen y fracasan de acuerdo a la decadencia de sus principios éticos. Tanto mental como físicamente, solo aquel que tenga forma y solidez perdura y se mantiene. La inmoralidad es vacua y de la vacuidad nada surge porque es la negación de la sustancia y la forma. La inmoralidad es destrucción, es un proceso de ruindad espiritual que deja dispersos los materiales, en este caso los valores, que el constructor sabio utiliza para construir un bello edificio llamado moralidad, la cual siempre es edificante porque esa es su naturaleza, siendo lo opuesto a la inmoralidad, que siempre daña y destruye. La moral es el maestro constructor en todas partes, ya sea en individuos o en naciones. La moral es invencible y quien se para en ella hasta el fin, se para sobre una roca impenetrable haciendo imposible su derrota y seguro su triunfo. Quien la defiende y la practica será puesto a prueba, y al máximo, teniendo en cuenta que sin batallar no puede haber victoria. Los valores morales se perfeccionan solo a partir de medir sus fuerzas frente al esquema de los principios a los que han de sujetarse todas las metas debidamente conquistadas. Las barras de acero, hechas para cumplir los mejores y más fuertes trabajos en el mundo, deben sujetarse a las tensiones severas proporcionadas por el maestro fundidor como prueba de su textura y eficacia antes de que se envíen a su fundición. La moral es invencible y quien se para en ella hasta el fin, se para sobre una roca impenetrable haciendo imposible su derrota y seguro su triunfo. El ladrillero utiliza ladrillos a los que se les ha dado forma bajo severo calor. Asimismo, quien es luchador y exitoso pasará con frecuencia por la presión de circunstancias adversas y su moral será tentada, pero ésta no estará débil sino fortalecida y embellecida, será como una barra de acero bien trabajado por el alto uso y el universo lo notará, así como es notorio el acero delicadamente trabajado por el maestro fundidor. La moralidad es expugnable en cualquier momento, y los que tratan de mantenerse en ella se hunden a veces en el pantano de la desolación. Incluso cuando sus esfuerzos parecen dar fruto, en realidad se están desmoronando. Llegar al fracaso es inevitable. Sin embargo, mientras que el hombre inmoral se goza de su dinero mal habido, ya hay un hoyo en su bolsillo por el cual ese oro se está saliendo. Asimismo, aquel que comienza actuando bajo los estándares de la moralidad y los abandona para conseguir ganancias es como el ladrillo que se rompe con la primera aplicación de calor, no es apto para darle un uso provechoso y el universo lo avienta a un lado, aunque no del todo porque es un ser y no un ladrillo, y por lo tanto está capacitado para vivir y aprender.
para arrepentirse y ser restaurado. La fortaleza moral es el fundamento de todo éxito, así como un elemento indispensable y esencial en la búsqueda de la prosperidad, pero hay varios tipos de éxito y es necesario que con frecuencia el ser humano fracase en el cumplimiento de una meta, pues su derrota le ayudará a alcanzar un éxito más difícil y, por lo tanto, mayor. La fortaleza moral es el fundamento de todo éxito, así como el elemento indispensable y esencial en la búsqueda de la prosperidad. Si, por ejemplo, un genio literario, artístico o espiritual comienza a producir enfocándose primordialmente en hacer dinero, puede ser, y a menudo sucede, que, para ventaja y mejoramiento de su genialidad, deba fallar en ella, y así quizá logre un éxito más sublime basado en el ejercicio máximo de su talento. Muchos millonarios estarían sin duda dispuestos a cambiar sus millones por el éxito literario de Shakespeare o por el nivel espiritual de Buda, y al hacerlo considerarían que habrían hecho un excelente trato, pero está visto que el éxito espiritual excepcional rara vez acompaña a los ricos. Además, el éxito financiero no puede de ninguna manera compararse con la vida espiritual en su grandeza y esplendor. En todo caso, mi intención en este libro no está dirigida a exaltar el éxito de los santos o genios espirituales, sino que más bien está encaminada hacia aquella clase de éxito que concierne al bienestar y la felicidad de los hombres y las mujeres comunes y corrientes. En una palabra, quiero enfocarme en la prosperidad y el éxito del ser humano, temas que por lo general están relacionados en mayor o menor escala principalmente con el dinero, sea este duradero o temporal. Sin embargo, tanto el éxito como la prosperidad son dos aspectos que no están relacionados de manera exclusiva con el lucro material, sino que se extienden y abarcan todas las actividades humanas, en particular las relacionadas con la armonía del individuo, con las circunstancias que producen esa satisfacción llamada felicidad, y con ese confort llamado prosperidad.